Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en el encuentro de hoy me gustaría seguir avanzando en los contenidos de la materia, digamos. Vamos a partir de haber ya trabajado el debate, me gustaría avanzar hacia el desarrollo del próximo tema que está en continuidad y que tiene que ver con la teoría del desarrollo emocional que plantea Melanie Klein. Lo que me gustaría es ver si podemos encontrar algún tipo de continuidad respecto de los temas que se trataron en el debate, como si a partir del desenlace de ese debate nos viéramos obligados entonces a pensar para dar fundamento a la teoría kleiniana que puede pensar el análisis de niño, digamos, encontrar un deslizamiento en los próximos textos, para que no haya ahí una especie de punto de escansión o de discontinuidad, sino como si dijéramos, bueno, ahora dejamos un tema, pasamos al otro y acumulamos saberes así estancos, ¿no? No, me gustaría justamente que este encuentro posibilite ese deslizamiento hacia un par de artículos que se van a trabajar, donde Melanie Klein va a proponer su propia teoría del desarrollo emocional, como digo. Yo, a ver, está bien la idea de desarrollo emocional. Ella también habla de la consolidación de posiciones subjetivas en cuanto al modo de abordar la realidad y de tener tratamiento con ella. Probablemente ella haya inventado, porque digamos la idea de posición subjetiva que en la actualidad la usamos bastante habitualmente para caracterizar esa modalidad que ha coagulado en un individuo, que ha precipitado en un individuo en su interacción con los demás. Pero desarrollo emocional pone el acento justamente en el aspecto emocional, en las emociones que dominan, en la economía que impregna esas modalidades de relacionarse con los demás. Yo, cuando presenté la materia, comenté que no podíamos considerar un pensamiento, digamos, hegemónico inglés, y por lo tanto íbamos a articular en el programa diferencias, desacuerdos, grandes desacuerdos. Sin embargo, debo decirme un poquito y decir que sí hay algo que atraviesa todo el pensamiento inglés, todo el pensamiento psicoanalítico inglés, y que si uno quiere tomar contacto con la teoría y la clínica inglesa, psicoanalítica inglesa, lo debe tener en cuenta porque marca una diferencia esencial con otras corrientes de pensamiento, la francesa, la americana, etc. Ustedes saben que Freud planteó que la neurosis o la normalidad, como él dice, es el positivo, es lo que se ve, es el positivo de un negativo. Y el negativo que él planteaba era la perversión. ¿Qué significa esto? Bueno, en principio habría que entender positivo y negativo, por supuesto no en términos morales, no como lo negativo, lo que se sustrae tampoco, sino como cuando uno habla en fotografía de positivo y negativo, es decir, de un soporte, no solo lo que se deja fuera de un funcionamiento, sino el soporte que permite hacer visible lo que en el negativo, digamos, está un poco disimulado. Entonces, Freud plantea que la neurosis es el positivo, como estoy diciendo, de un negativo, la neurosis. Esto quiere decir que para mantener un intercambio de cierta dignidad, nosotros estamos intentando mantener un intercambio de carácter académico, es decir, un intercambio cultural. Bueno, lo que Freud diría es que para mantener bajo ciertos carriles civilizados, sacar provecho de ese intercambio para que no caiga de un nivel simbólico, vamos a decir así, lo que hay que mantener a raya es ciertas tendencias vinculadas a la perversión. Es decir, que no podemos
tomar las exigencias típicas de lo pulsional, que pretenderían respuestas inmediatas, rápidas, totales, sin considerar circunstancias, sin considerar una calidad. De hecho, fíjense, nosotros estamos intentando un intercambio académico en el contexto de las limitaciones de lo que estamos viviendo en términos de cuarentena. Entonces, si nos encaprichamos, si decimos, bueno, esto así no va, no. Lo mismo los analistas que están llevando adelante tratamientos con la atención remota vía teléfono, lo que fuera. Digamos, si ahí opera un rechazo absoluto de las limitaciones que impone lo ambiental, lo social en este caso, bueno, digamos que estamos sujetos a un ideal que nos impide ser operativos en circunstancias que tienen determinadas características que no son las habituales. En este caso lo mismo, digamos, Freud diría, para mantener un intercambio en el orden social, cultural, de lo que se trata es de mantener a raya esta pulsionalidad que exige, según la gramática justamente pulsional, una satisfacción inmediata, total, que no atiene a ninguna circunstancia. Los ingleses van a pensar un poco distinto a la situación. Los ingleses lo que van a pensar es que para que el negativo de este positivo, que es la neurosis o la normalidad, lo que tiene que mantener a raya es la psicosis, no la perversión. Quiere decir que mantener un intercambio se ve amenazado, es decir, hay que controlar la amenaza de angustias que ya no están ligadas a angustias de castración, como en el otro caso, ¿no es cierto? Ya no es que el sujeto tiene que aceptar y confrontarse con ciertos límites vinculados a la castración, también a ciertas dificultades vinculadas a la castración. Quiero decir que en un intercambio tiene que soportar no saberlo todo, tiene que soportar las dudas, sobre todo las dudas de si está expresándose adecuadamente, si el otro lo va a entender, etcétera, etcétera. En este sentido, ustedes saben Groucho Marx, que fue un poco el inventor del humor absurdo, pero estamos hablando de la década del 30, 40. Groucho Marx decía, cuando yo estoy frente a otras personas, en la medida en que yo no hable, los demás permanecen en la duda de si yo soy un genio o un perfecto idiota, ¿no? Entonces decía, ¿para qué abrir la boca y sacarlos de duda? Sin embargo, acá la idea es que justamente hablar te introduce en la duda, no te saca de duda. Si te introduce en la duda de si dije lo que quería decir, dije algo que expresó lo que no quería decir, me habrán entendido, no me habrán entendido, etc. Entonces, en el contexto, en el encuadre del pensamiento inglés en psicoanálisis, lo que se intenta mantener a raya, controlado, son angustias de carácter psicótico, es decir, son angustias un poco más dramáticas para sostener una posición subjetiva, para sostener el riesgo de una palabra en diálogo, de una caricia, etc., de una vinculación, de una responsabilidad de trabajo. Y esas angustias amenazan de una manera mucho más dramática a la subjetividad. Son angustias vinculadas a la despersonalización, a la pérdida de realidad, es decir, esto es muy importante. Entonces, la teoría del desarrollo emocional hay que leerla en función de este segundo esquema. De algún modo, Freud se muestra bastante inglés en un artículo que se llama Pérdida de la realidad en neurosis y psicosis, donde en el artículo, viene hablando de las características de la psicosis justamente, ¿no? De la pérdida de la realidad, de cómo se juega eso, y dice, en la neurosis también se pierde la realidad, digamos, porque eventualmente se la deforma fantasmáticamente según ciertos anhelos inconscientes, etcétera, etcétera. Pero plantea lo siguiente, dice, también habla de la salud o la normalidad, lo pone entre comillas, normalidad, ¿no es cierto? Y dice, bueno, la salud debería se constituye tomando dos rasgos típicos de dos entidades mórbidas, ¿no es cierto? Es decir, la salud se construye con dos características que están relacionadas con la enfermedad. Y dice, de la neurosis debería tomar
la capacidad de aceptación y adaptación a la realidad. Y de la psicosis debería tomar la cualidad de poder subvertirla, es decir, transformarla. Quiere decir que la salud está vista acá, esto se va a ver mejor con Winnicott probablemente, pero acá Freud está proponiendo un criterio de salud que está en el entrecruzamiento de la locura y la cordura. Como sea, lo que quiero transmitir, para que ustedes puedan tener un buen contacto con la teoría kleiniana, es que estamos en este esquema. Hay una amenaza de angustias psicóticas que amenazan perturbar la relación del sujeto con la realidad. Entonces vamos a intentar hacer un deslizamiento desde el debate que ustedes ya han trabajado. Ver si desde el desenlace de ese debate podemos vincularnos o dar algunas vías de acceso a estas teorías que se van a desarrollar en unos trabajos o en unos artículos que van a ver de Melanie Klein. Bueno, el desenlace, ¿cuál es el desenlace del debate? Bueno, el desenlace es el que ustedes hayan podido construir, entre otras cosas, en función de las preguntas que le hayan podido hacer al texto. Pero en síntesis, la posición de Anna Freud para desautorizar el tratamiento de niños básicamente dice lo siguiente, de un modo muy esquemático lo digo, ¿no? Ella dice, lo analizable es el conflicto del adulto. ¿Por qué? Bueno, porque con el adulto establecemos una situación analítica. ¿Qué es una situación analítica? Digamos, son ciertas coordenadas, ciertas variables que uno establece para vivir determinado tipo de experiencia, ¿no es cierto? Si ustedes invitan a alguien a estudiar y lo reciben a las 8 de la noche con velitas, música romántica y una cena agradable, digamos que están poniendo una situación que no es exactamente, eventualmente, una situación de estudio, ¿no es cierto? Disculpen, el ejemplo sonso, soy una persona mayor, pero quiero decir, situación analítica intenta establecer cierta coordenada para vivir un determinado tipo de experiencia. ¿Qué experiencia? La experiencia de lo inconsciente. Bien. ¿Y cómo se establece esa situación analítica con los adultos? Estamos siguiendo la argumentación de Ana. Se establece sobre la base de la abstinencia y neutralidad. La abstinencia y neutralidad que pasa porque el analista no da consejos, no responde, no alivia, ¿no? Habíamos dicho en un encuentro anterior, la posición de abstinencia y neutralidad lo obliga al analista a no saber dónde está la cabeza, ¿no? ¿Recuerdan la anécdota de Dolto que les contaba? Bueno, la abstinencia y neutralidad, que es un contexto de cierto carácter frustrante, de hecho el analista se sale del campo visual del paciente, de modo tal que borra toda una cantidad de estímulos. Bueno, lo que provoca es una experiencia de inevitable encuentro con uno mismo, digamos, rompe esa forma, ese esquema dialogado, ¿no? Del cara a cara, y obliga casi a un reencuentro, como digo, con uno mismo, digamos. Ese encuentro con uno mismo en psicoanálisis lo llamamos regresión. Y esa anulación de estímulos es como lo que Freud describe en la Introducción al Narcisismo, por ejemplo, lo describe bastante cómicamente, en esa disposición que lleva a un sujeto de la vigilia al dormir, ¿no es cierto? Entonces Freud dice, el tipo se va dirigiendo hacia su dormitorio, en el camino se saca los anteojos, después se saca los dientes postizos, después se saca la peluca. Es decir, va despojándose de todo aquello que consolida una presencia para vincularse con los otros, para habitar la realidad. Y va hasta que apaga la luz, digamos, hasta que borra toda la estimulación que le exigían el funcionamiento secundario psíquico, atención, juicio, etc. Entonces se produce una situación de dormir. La situación del dormir es una situación donde se produce esta regresión a una exacerbación del funcionamiento secundario, ¿no es cierto? ¿Y qué vienen? Vienen los sueños, digamos, vienen una formación del inconsciente. En la situación analítica lo esperable es que aparezca también el funcionamiento de lo inconsciente
en determinadas formaciones sintomáticas, lapsus. De hecho, se le pide al paciente asociación libre. ¿Qué significa la asociación libre? Justamente un hablar distinto que lo coloquial cotidiano, es decir, un hablar sin emitir juicios valorativos, morales, estéticos, un hablar según lo que se le vaya a uno viniendo a la cabeza. Bueno, la situación analítica lo que favorece es lo que en los adultos, repito, estamos siguiendo la argumentación de Ana, que autoriza el análisis en los adultos para de ahí concluir por qué no en los niños. Se produce la regresión y se establece lo que Freud llama y Ana llama, por supuesto, siguiendo al padre y a la teoría, una neurosis de transferencia. Una neurosis de transferencia es una situación artificial que se empieza a dar en la relación del paciente con el analista. ¿Por qué? Porque se actualizan vivencias del pasado que tienen íntima y estrecha relación con el pasaje edípico, donde se van a poner en evidencia determinadas clichés, determinadas repeticiones, determinados conflictos que aún permanecen irresueltos y que tienen su origen en la relación con los objetos que han sido significativos en la vida del paciente y que están vinculados al padre, la madre, etc. Y entonces eso habilita la interpretación, porque habilita la interpretación respecto de ciertas repeticiones que conducen, por ejemplo, a situaciones de sufrimiento y fracaso, y que es la repetición de modelos que tienen que ver con la relación con la autoridad, con un ideal, con un objeto de amor, etcétera, etcétera. Y entonces eso habilita la interpretación. Entonces, ustedes ven cómo ya tenemos todo el esquema de la argumentación de Ana Freud, habilitando el análisis de niños. Situación analítica, basada en la abstinencia y neutralidad, regresión, neurosis de transferencia, interpretación. Eso con los adultos. ¿Por qué dice Ana que esto no funciona con los niños? Bueno, por razones casi diría obvias. Porque ella dice, bueno, los niños, ponemos una situación analítica, si ustedes quieren, abstinencia y neutralidad. ¿A dónde regresan los niños? ¿Cuál es el pasado de los niños? Entonces, los niños son diferentes a los adultos por esta circunstancia. Además, su conflictiva no tiene una referencia histórica en este sentido. Sus conflictos están vividos en lo actual y lo real. ¿Qué significa? Lo actual justamente significa que el conflicto no está configurado por una perspectiva histórica. Lo actual es que es ahora que se está jugando. Es ahora donde le dijeron al nene que no puede salir a jugar hasta que no termine de hacer la tarea. Ya dije que soy una persona mayor. Es decir, no hay para la interpretación, para lo hermenéutico, no hay una referencia histórica que permita visualizar una resignificación frente a conflictos ahora sí actuales de un adulto. No hay una posibilidad de resignificación a partir de un pasado. No puedo extenderme. El psicoanálisis tampoco propone una linealidad traumática causal entre el pasado y el presente, tipo, qué sé yo, si me quemé con leche, ahora veo vaca y lloro. No es tan lineal. Hay algo que se llama retrosignificación o après-coup en francés, pero vamos a dejarlo de lado. Tenemos dos escenas, la infantil y la adulta. Las exigencias, las demandas de placer infantiles, que ahora chocan con ciertas responsabilidades del adulto que tiene que sostener una posición laboral, etc. Bueno, en ese choque del pasado y el presente, tematizado de un modo muy especial por el psicoanálisis, ya digo, no de causa-efecto, pero en ese choque se produce un conflicto que adquiere valor simbólico. Entonces sí se puede interpretar. Ana dice, en el niño no, porque el niño vive en lo actual y lo real. ¿Y real qué significa? Yo dije, actual no tiene un contexto histórico. Y real significa que no tiene carácter simbolizable, que es absolutamente real. No es un conflicto que se juega con el padre porque se transfiere simbólicamente un enojo anterior. No, los niños no tienen pasado. Entonces,
Ana Freud termina su razonamiento diciendo, bueno, entonces no es posible el análisis de niño porque los niños son inmaduros aún, totalmente inmaduros. Bien, ¿qué hace Melanie Klein con este razonamiento que es impecable por otra parte? Fíjate, tiene solidez epistemológica y tiene congruencia absoluta con la teoría psicoanalítica, de modo tal que es inatacable. Incluso Melanie Klein podría decir, efectivamente, la teoría de Anna Freud es perfecta, salvo por un detalle, está equivocada. ¿Y dónde sitúa la equivocación? Lo sitúa en que los niños no son inmaduros. La equivocación de la teoría que desarrolla Anna Freud se basa en un prejuicio. Fíjense que Melanie Klein lo dice con todas las letras en su argumentación. La teoría de Anna Freud se equivoca en su punto de partida. Los niños no son inmaduros. A ver, Melanie Klein veía a un niño con cierta fragilidad, debilidad en relación al adulto, pero decía, según cómo se lo mire, que se lo ve inmaduro. Y decía, si se lo mira al yo en la capacidad adaptativa, en la capacidad de soportar tensión, sí, efectivamente sí, pero yo miro la estructura inconsciente, cómo ese despliegue de lo inconsciente es equivalente al de los adultos. No igual, equivalente. A ver, los niños son inmaduros, y si uno quiere son inmaduros, quiero decir, uno no sabe si la inmadurez es una premisa evidente, punto de partida de la teoría, porque parte de una evidencia, los ve inmaduros y después desarrolla toda una teoría en función de eso, o si uno desarrolla una teoría en función de un prejuicio inicial, ¿no es cierto?, para darle fundamento a la inmadurez de los niños. Qué sé yo, uno puede decir, la mujer es débil, ¿no? Tiene naturaleza, es mucho más débil que el hombre, su aspiración general es a tener hijos, ¿no? Y si ese es el punto de partida, si esa es la mirada que construye al sujeto mujer, bueno, uno podría decir, no, mirá, no todas quieren tener hijos. Bueno, son histéricas. Son más histéricas de lo normal, vamos a decir así. Quiere decir que una mirada, por ejemplo, que conlleva prejuicios patriarcales, evidentemente va a haber mujeres histéricas y las va a haber. El punto en cuestión es que toda elaboración teórica es una apuesta política, en el fondo. Vos tenés que optar, no es que hay un punto de vista objetivo, es una apuesta, digamos, ideológica, política, que, como digo, construye su objeto. Si vos querés ver mujeres que si se salen de la pauta falocéntrica son histéricas, bueno, va a haber mujeres histéricas. Si vos querés ver niños inmaduros, porque estás aferrado a ese invento de la modernidad con Rousseau y otra gente, respecto de esa pequeña tabula rasa que el adulto impronta con determinados condicionamientos y educación, bueno, va a ser, por supuesto. Y la educación que tenemos más o menos arma esa situación. Entonces, ¿qué hace Melanie Klein? Melanie Klein toma un riesgo, desafía la teoría. Digamos, ¿no? Qué importante a veces tomar riesgos para hacer avanzar la teoría. ¿Y qué riesgo toma? Y bueno, asume con una mirada mucho más digna al niño. Quiere escucharlo, darle la palabra, no cerrársela porque es inmaduro. Y entonces propone una situación analítica con los niños en las mismas condiciones que el adulto. Abstinencia, neutralidad, etc. ¿Y qué descubre? Y descubre que los niños, dada una situación analítica, organizan la experiencia de un determinado modo también. Es decir, que arman una estructura vincular, un modelo de relación que tiene su lógica. Tiene una lógica inconsciente que también puede ser interpretada. Ahora bien, ¿qué organiza esa lógica? Bueno, también un Edipo. Pero bueno, antes teníamos un Edipo articulado en el tiempo, inmaduro al principio, maduro después, cuando madura el superyo. Melanie Klein va a tener la genialidad, después se puede discutir con ella todo, ¿no? Pero va a tener la genialidad de sacar al Edipo de esta relatividad histórica atada a un proceso evolutivo y madurativo. Va a decir, mi Edipo lo voy a llamar temprano, que es una palabreja que puede confundir, porque no es temprano porque está antes del tiempo, sino que dice, voy a proponer un Edipo que está no sujeto a una temporalidad de esas características.
voy a proponer un Edipo innato. Está fuera del tiempo y del espacio habitual. El sujeto nace con una estructura vincular que va a organizar las relaciones en función de determinadas pautas. Y estas determinadas pautas, este modo de organizar las relaciones, que se lee en transferencia y que se puede interpretar con los niños, es la teoría del desarrollo emocional de Melanie Klein, y ella va a decir durante toda la vida de los sujetos, van a operar estas dos modalidades. A una la va a llamar posición esquizoparanoide, a la otra la va a llamar posición depresiva. Son los dos modelos que van a estar toda la vida en interacción dialéctica, condicionando la relación de determinado modo con la realidad y simbolizando esa realidad de determinado modo también. Bien, este es el deslizamiento que quería producir. Sin poder proponer algo respecto de la ruptura que establece con Anna Freud, no podíamos seguir. Lo que ella va a proponer como ruptura es un Edipo que salga de este esquema madurativo y que efectivamente dentro de ese esquema hace diferencia niño y adulto. Ella va a decir no, y va a proponer este Edipo temprano que produce estos dos modelos vinculares desde el vamos, digamos, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el disparador que pone en acción la relación del sujeto con el mundo en función de este ordenador? Que ya se va a situar en el contacto con el pecho, ¿no? o la mamadera, o lo que sea, digamos. Bueno, Melanie Klein va a tener su prejuicio, entre comillas, también. Es decir, antes decíamos, la palabra que gobierna el pensamiento de Ana es inmadurez, es su prejuicio. Bueno, en Melanie Klein, como en cualquier autor, todos los autores tienen un mito que trata de explicar el origen de la subjetividad, mejor dicho, lo proponen, no lo explican, es el punto de partida para una explicación. Por ejemplo, en Freud nos dice que en el principio está la pérdida de los objetos naturales. ¿Esto qué significa? Bueno, que se pierde el objeto natural teta como objeto de satisfacción de una necesidad y se establece un objeto de deseo, es decir, algo que se desvía de la cuestión de lo autoconservativo y establece una búsqueda más basada en el deseo. ¿Y esto qué significa? Que esta palabra que gobierna, pérdida, va a sugerir, va a direccionar la teoría en relación a que el desarrollo subjetivo va a estar en relación a cómo uno elabora duelos. Por decir algo, en Winnicott ya veremos cuál es un mito de los orígenes, qué sé yo, en Lacan un mito de los orígenes podría ser ya casi en onda bíblica, en el principio el verbo, es decir, una anterioridad del orden simbólico que ya condiciona la subjetividad, le da un lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en Melanie Klein la palabra que la gobierna es la palabra frustración. Es decir, para ella el bebé nace y la primera noticia que tiene de su encuentro con la realidad y con el mundo es la frustración, salido de ese lugar casi idílico del útero materno, se enfrenta con condiciones ambientales, frío, hambre, la gravedad que lo tira para abajo, fuerza de gravedad, digo, se enfrenta con la frustración. Entonces, ¿cuál es el derrotero de la teoría? ¿Qué va a intentar explicar la teoría? Que las posiciones subjetivas se definen en función de cómo el sujeto tramita experiencias de frustración. Una modalidad va a ser la esquizoparanoide, la otra modalidad va a ser la posición depresiva. Bien que entre una y otra lo que varía es la valoración de eso que hace sentir la frustración. Bueno, gente, digamos, yo los dejo en compañía de los profesores y además en compañía de las teorías de Melanie Klein para poder establecer un contacto después de que ustedes vean las dos posiciones, sus características, los mecanismos que la regulan, etcétera, etcétera. Y retomar allí en un encuentro, digamos, una síntesis que nos permita cerrar un poquito esta teoría del desarrollo emocional y producir una continuidad hacia
el pensamiento de Winnicott. Recuerden que nosotros estamos hablando de desacuerdos o rupturas. Entre Ana y Melanie hay una ruptura en términos de la consideración de la categoría niños. Alrededor de eso analizamos este debate entre si es posible o no analizar niños. Y es interesante articular cuál sería el desacuerdo que nos permite hacer dialogar a Melanie Klein y Winnicott, que va a ser el autor con el que vamos a cerrar la cursada, ¿no es cierto? Así que bueno, suerte, que transiten lo mejor posible este confinamiento, que tiene sus efectos, que la verdad tiene sus efectos. Por ahí no lo advertimos demasiado, pero bueno, no quiero dramatizar. Los efectos de esta cuarentena están relacionados con cómo está más o menos cada uno parado en la vida, pero también tiene efectos de carácter generales en términos de sociedad. Espero que como con algunos sueños, no salgamos de esta experiencia del mismo modo que entramos. Les mando un abrazo a todos y nos vemos.